Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Pablo. Venimos para hablar acerca de O Auto das Ánimas, el documental con el que está, un documental que has hecho que está empezando su vida festivalera, por así decirlo. Antes de Ujú. nada, cuéntame un poquito cómo están siendo estas primeras impresiones, cómo está siendo este primer feedback por parte de la crítica de festival y de público, sobre todo. Bueno, la verdad es que como solo de momento hemos estrenado en Misiones de Israel, tampoco me ha dado tiempo como a leer mucho, ya fue hace 2 días, a leer mucho las críticas, por lo menos al nivel de prensa escrita no he visto nada. Pero la recepción en general, hablando con la gente, pues muy buena. Pero claro, al final la gente con la que te viene a hablar siempre es como la que, oh, qué guay, el de esta peli y tal. Supongo que si no les gustan ya no te vienen a decir nada. Pero el hecho es que, o sea, muchas de las cosas que tenía en mente a la hora bueno, pues de desarrollar el proyecto y al final que quería plasmar como ciertas preguntas, ciertas ideas, en general veo que llegan y la gente, por lo menos, no, igual no todo el mundo, pero la gente que llega está, o sea, me gusta porque lo que me comentan, bueno, son cosas que no tenía muy claro si al final el público iba a recibir bien estas ideas y, bueno, se iba a entender lo suficiente, iban a hacer estas conexiones y daría para hacer todas estas reflexiones y tal, y bien. Y en ese sentido, ya para situar a los espectadores, a quienes estén viendo esta entrevista, ¿qué es lo que se van a encontrar en la película, en el documental? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Bueno, a ver, ¿te refieres como que resuma un poco la idea de la película o...? Sí, un poco para situar al espectador acerca de qué Ujú. trata, sobre todo. Vale, sí, sí, claro. A ver, bueno, la idea pues es como un choque generacional entre, bueno, un choque y un encuentro, más bien un encuentro generacional entre el mundo de mi abuela y, bueno, pues su manera de percibir el mundo y su ideología y su idiosincrasia con respecto al mío, ¿sabes? Este choque, también hay como una distancia generacional importante, con mi manera como mucho más racional, más de ciudad, más, bueno, actual con respecto a la suya, que es pues como más conectada a la tierra, también a las tradiciones, a la magia, a un lugar concreto, esta idea de hogar, de la familia. Entonces, en realidad, es un encuentro generacional con ella, pero al mismo tiempo también es un encuentro con una parte de mi identidad, bueno, que se fue generando como desde pequeño, porque es el lugar donde yo nací y este era el entorno en el que yo nací. Y, y bueno, hay una manera, como durante mucho tiempo, como que de alguna forma, como que huí de allí o me alejé de este lugar y fui dando cuenta que al mismo tiempo estaba como rechazando un poco mi propia identidad y que necesitaba volver bueno, y reconectar de nuevo, ¿no? Para ver qué me estaba perdiendo también. Y el hecho es que todo esto sucede durante la época en la que los aguardienteros vienen del norte de Galicia y se instalan en casa de mi abuela, en su bodega, instalan allí los alambiques y se instalan allí como durante un mes y medio para hacer aguardiente para todos los vecinos. Entonces, pues se genera como una socialización muy especial, ¿no? Todo el mundo va allí a probar el aguardiente, a charlar, a contar sus historias. Y bueno, este es el mundo de que, por este tiempo, el mundo de mi abuela, que a lo mejor ahora mismo está un poco pues más languideciendo, pues como que revive otra vez y todo lo que se genera en torno al aguardiente, como este símbolo pues como telúrico también, ¿no? De conexión con la tierra, el hecho de generar tu propio alimento, tus propios recursos, cultivar, usarlo para el vino, después del vino usarlo para el aguardiente, después lo que sobra lo vuelves a meter, a poner en la tierra como abono, es como este ciclo del tiempo, ¿no? Porque al final la película habla mucho del tiempo. Y bueno, entonces al final yo creo que un poco la película es esto, como esta necesidad de reconexión con tu propia identidad, pero al mismo tiempo también habla de la necesidad de comunicación. No sé si es cosa mía, si fue la percepción mía al ver el documental o va un poco Ujú. también con esa intencionalidad,
pero sobre todo al principio, cuando va arrancando, noté cierto pozo como melancólico, por así decirlo. Bueno, es que sí, seguramente, porque, a ver, el tema es este, que como decía antes, durante mucho tiempo yo creo que di la espalda a todo este mundo y a mi identidad, pero porque, bueno, una necesidad también de crear mi propio camino y alejarme, no verme igual también presionado por un ambiente social bastante muy, bueno, pues muy fuerte, muy concreto. Pero a lo largo del tiempo, cuando he ido madurando y me he ido haciendo un poco mayor, pues ya cada vez que volvía a mi pueblo, pues lo veía, tenía una mirada diferente, ¿no? Entonces ver el hecho de que mi abuela ya está al final de su vida, que todo lo que ella representa, pues se está acabando, ¿no? Está languideciendo, se está desvaneciendo de alguna forma. También ver que toda esta, bueno, la tradición del aguardiente, de tener las viñas que también tienen mis padres, pues ya nadie más la continuará. También esta manera, pues, de tener animales, de toda esta forma de vida, pues, bueno, te vas dando cuenta de que no tiene continuidad. Y claro, es una forma de vida que en el fondo también llevo muy arraigada dentro de mí. Entonces hay como un pozo de muerte y de paso de tiempo. Lo hay. Pero bueno, yo creo que la película también intenta, pues, mirar un poco de cara a esto, ¿no? También qué es la muerte, cómo nos sentimos antes cuando nos enfrentamos a ella, qué ha sido nuestra vida y estas decisiones así un poco más, pues no sé, emocionales que hemos ido tomando. En un proyecto de estas características, tan personal y tan está tan pendiente de cómo va a reaccionar los protagonistas, si van a ser más o menos receptivos a la cámara, a las conversaciones contigo. Es decir, entiendo que tú tienes claro el tema o por dónde te gustaría que fuera el documental, pero llega un punto en el que eso está vivo. Es decir, que igual no tienes muy presente cómo puede ser el resultado final. Es decir, es un proceso vivo a fin de cuentas. Sí, sí, claro, sí, sí, yo creo que un poco igual la diferencia así como más gorda con un cine de ficción más clásico, que tienes como un guión ya hecho, que desde el principio hasta el final tratas de ejecutar bueno, aunque esto siempre con matices, ¿no? Pero el hecho es que para mí, claro, el guión que tenía escrito sí que era una referencia, pero una vez que llegas allí, pues todo es para coger, arrugarlo y lanzarlo a la basura y dices, bueno, pues vale, está bien haberlo tenido, haberlo pensado, pero ahora tengo que estar despierto y vivo para ver qué pasa. Y a ver cómo reaccionan los personajes y a ver el día a día de ellos y a ver qué podemos meter dentro, a ver a ver qué se queda fuera. Y esto es bonito también, porque te da, bueno, pues algo de tener que estar despierto, ¿sabes? De tener que interactuar y de no encajonar las cosas para que se queden, si no se pueden quedar un poco acartonadas y de que respiren y eso es un poco un toma y daca también, ¿no? Porque ellos también a ver qué esperan ellos de mí también, ¿sabes? Y está bien, porque, bueno, al final yo creo que es una manera interesante de relacionarse con los personajes, que hay, bueno, conversaciones y intentar estar al mismo como nivel, ¿sabes? Claro, lo pregunto porque uno lo piensa desde fuera y dice, joder, ¿habrá algún momento en el que se haya ido, que es posible que llegas a un punto en el que digas, esto no es lo que quería hacer o esto es muy diferente a lo que tenía en mente? Es decir, que lo que decía antes, al ser un proyecto, un tipo de proyectos que están vivos, igual lo que terminas haciendo eh, te genera otro tipo de película porque descubres cosas diferentes a las que tienes en mente, o al contrario, ruedas cosas súper interesantes pero que no te valen. Ya, puede ser. A ver, yo en realidad siempre he estado como muy abierto desde el primer proceso, ¿sabes? A no cerrarme, a ir descubriendo un poco el tipo de película que quería hacer, porque en realidad no lo sabía. Sí que sabía un poco de lo que quería hablar y tenía los personajes, pero bueno, fui probando cosas. Al principio probé
intentar no estar tan presente en el espacio fílmico, ¿sabes? De hacer un personaje tan fuerte, pero no me funcionó. Después sí vi hablando con mi abuela y probando la cámara, porque claro, yo operaba la cámara mientras hablaba con ella. Pues me gustaba como mirarla a los ojos, entonces acabé desarrollando una técnica para esto y es todo como, bueno, se fue un poco construyendo. Es verdad que después también había como muchas imágenes que yo tenía, ¿sabes? Que había como buscado ahí en el subconsciente para que emergieran y también, claro, después fue como también un desafío conectarlas entre sí en el montaje, pero bueno, durante el rodaje se fue construyendo poco a poco también mi manera de rodar y intentando meter pues mi mirada todo lo posible y fue bastante natural. Claro, porque en ese sentido, aparte de ser el director, de ser que es tu ojo el que está mostrando esa realidad, pero en cierta manera eres también como un personaje más del documental, porque en todo momento esos son conversaciones que tienen contigo, hay puntos en los que tú mismo elaboras tus propias reflexiones y hablas acerca de lo que te han contado y cómo lo interpretas tú, con lo que al final hay una simbiosis entre el creador y los personajes muy fuertes. Sí, claro, es un personaje, claro, mi personaje es un personaje como que me costó bastante desarrollar y bueno, por un lado está, como bien dices, la parte de las conversaciones y bueno, eso como un poco más de cine directo y demás, pero también la manera en la que uso la cámara, que quería que fuese como muy viva, también que se sintiese que está la propia cámara fuese un personaje interactuando con los demás personajes. Pero después está toda esta construcción de la voz en off, que bueno, fue también un proceso complejo porque, claro, tienes que dar como las pistas suficientes como para que el espectador no se pierda en cuanto a saber quién está hablando, ¿no? Que necesita cierta información para que después conecte las cosas dentro de las conversaciones, pero al mismo tiempo es como hace esta función un poco de llevar al espectador a través de todo este mundo y mostrárselo y al mismo tiempo pues hace estas reflexiones internas que bueno, sí, le van dando profundidad. Que al menos para mí hay como tres grandes protagonistas en lo que es el documental. Por un lado, estás obviamente tú, que eres que es tu punto de vista el que estamos viendo. Por otro tenemos a tu abuela, la gran matriarca de la familia, un poco la que hace que perduren esas tradiciones y esa forma de vida. Pero luego tenemos a Santi, el arguarenteiro, que es un poco que al final creo que es un personaje muy interesante porque está un poco, es como si fuera una especie de reflejo tuyo de el que no se fue, por así decirlo. Es otro, podría haber sido una historia paralela o alternativa, por así decirlo también. No sé, me parece que crea un contraste muy interesante respecto a lo que es ese discurso sobre la familia y sobre tu identidad. Sí, como bien dices, la verdad es que sí, yo creo que lo has clavado. Los tres son, para mí, siempre han estado ahí, han sido los personajes más, o sea, principales de la película, los que la vertebran, los que, bueno, he trabajado más todo su desarrollo, interactuación entre los propios personajes y demás. Y sí, Santi, sí, claro, para mí siempre fue, al principio no sabía muy bien cómo cuando lo conocí y empecé pues, a rodar, no sabía que me llamaba la atención, pero no sabía exactamente bien por qué, pero sí que conectaba mucho con él y después me hacía pensar mucho, claro, también él tiene esta visión así un poco artística, ¿no? De la vida, con su autorretrato y al mismo tiempo yo también estaba haciendo un autorretrato por la película también lo es y, y claro, y yo también de alguna forma, pues como que cuando era pequeño me quería ir porque no encajaba bien tampoco en este círculo, en este ambiente social y yo creo que él tampoco del todo. A ver, también hay que ponerlo en contexto porque él, claro, o sea, durante los años 70 y 80 en Galicia fue un desastre a nivel de las drogas, y sobre todo la heroína y demás. Entonces, bueno, él se vio afectado también como sus amigos, perdió a todos sus amigos y llegó un momento
bueno, pues, o sea, sí que tuvo la suerte pues de pasarlo y ahora está bien, pero claro, siempre te lleva a un lugar un poco marginal y más cuando las opciones de trabajo que tienes son como realmente muy precarias, porque también, pues eso, las opciones que puede tener él sin estudios a su edad y demás, son siempre como trabajos temporales, pues ahora ayudándole al aguardientero, ahora ayudándole allí al cantero, ahora tal y cual. Y es una situación que vive más gente en Galicia y la verdad es que esto es una pena, ¿sabes? También está bien, yo creo que visualizarlo porque, bueno, creo que es necesario. Y al mismo tiempo también con respecto a mi abuela, me gustaba la idea de darle voz a una persona como ella, porque eh, hay gente que normalmente pues no la tiene en cuanto al discurso, está como silenciada dentro del discurso público, sobre todo la gente mayor, pero más ella que además de ser mayor pues también es mujer y además que no ha ido no fue a la escuela, no sabe escribir, no sabe leer. Y creo que es importante pues darle este espacio para que ella pues exprese, ¿sabes? Reflexiones sobre su vida, sobre su identidad y creo, y no solo por ella, sino que creo que tenemos mucho que aprender. Claro, lo que te preguntaba antes acerca de los descubrimientos iba también un poco acerca del personaje de Santi, porque entiendo que no lo tenías previsto que tuviera todo ese protagonismo y creo que es interesante porque aparte de generar ese contraste es un poco lo que comentas. Refleja una realidad que también ha sido una realidad importante en Galicia entre los años 70, los años 80, que representa también un poco lo que es la historia del propio país, de la propia España. Es decir, es una generación que se está perdiendo, la de tu abuela, esas costumbres, esa España más rural. Hay un plano, por ejemplo, que se ve lo que es el skyline del pueblo y en una esquinita se ve el toro de Osborne, que también me pareció simpático, me pareció un guiño porque creo que al final son todos pequeños detalles que hacen que aunque sea una historia muy personal, es decir, que es una historia que parte de tus propias entrañas, pero hay una capa de lectura que es muy fácil hacerla general y que todos de una u otra forma puedan, si no sentirse reflejados por lo que digo, por lo concreto de la historia, pero sí ver ciertos paralelismos. Sí, 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 claro, en ese sentido el contexto es muy fuerte y también me ayudó mucho a darle como cuerpo a la película, ¿no? Porque ya lo tenía todo ahí, ¿sabes? Solo tenía que la propia casa, la iglesia, al lado de la casa, el Torre de Osborne que estaba allá al fondo, la ría, todo también, bueno, también el clima. Y aunque es una historia como muy concreta que pasa en un lugar muy específico, sí que eh, de varias personas que la han visto, que no tienen ni siquiera española, sino de otros lugares. Es curioso como me han dicho que conectaron con la película porque ellos como que tienen una situación parecida, también porque vivían de pequeños en el pueblo y ahora ya no, y se fueron y las costumbres se pierden. Es algo que está pasando en muchos lugares, con este, no sé, también este avance súper rápido de la tecnología y todo esto como tiempo más vertiginoso que estamos viviendo. Y entonces yo creo que se puede, esta historia así como tan particular, se puede extrapolar mucho a otras y a partir de lo concreto llegar a lo universal. Y se ha quedado mucho material fuera, es decir, hay mucho material grabado que luego, por los motivos que fueran, Mm. no han conseguido tener encaje en lo que es el montaje final, porque hablamos de una película relativamente corta, ¿no? Creo que no llegaba a la hora y cuarto. Ajá. Sí, 1 hora y cuarto, 74 minutos. O sea, sí, le falta un... Eh, no mucho, pero sí que cosas, por ejemplo, antes tenía un personaje que lo eliminamos, que es el personaje de mi prima, porque sí que, bueno, estaba bien, al principio creía que era importante para la historia, sobre todo la relación que tenía con mi abuela y también porque ella también se había ido de mi pueblo, pero después volvió, pero bueno, después
claro, me di cuenta, nos fuimos dando cuenta durante el montaje que había como que centrarla un poco más, ¿no? A poner el foco más en mi propia historia y no irse un poco bueno, por los cerros de Úbeda, básicamente. Y entonces, pues este personaje no entró, ¿qué más? Y con ella tenía varias escenas. Claro, eso fue un corte bastante importante. Y después, bueno, cosas sueltas y demás, algunos retratos que había hecho a mi familia y algunas, sí, cosas de contexto. También había rodado bastante de lo que es el proceso del aguardiente, pero claro, era algo en lo que no me quería centrar mucho en realidad, porque, bueno, no quería explicar cómo se hace el aguardiente, no es esta la idea de la película. Entonces, bueno, sí, se quedaron cosas fuera, pero bueno, tampoco tantísimo, ¿eh? Y la pregunta quizá más importante, si ha visto ya el documental La Familia y qué les ha parecido, cómo se han visto. No lo han visto porque es que me estoy esperando a que ahora ya quiero que lo vean en el cine, sobre todo mi abuela. Quiero que lo vean en la pantalla grande y bueno, es otra manera de ver también Mola las mucho películas. más. Y claro, claro, mola más y les va a impactar más. Pero claro, como todavía no hemos hecho el estreno en España, y pues ya estoy esperando a tenerlo y que después se pase en Galicia, pues a ver, espero que no tarde mucho, porque para mí va a ser un momento clave y el momento más importante después de acabar la peli, pues que lo vea mi abuela y a ver cómo reacciona. Y bueno, el resto de la familia también, por supuesto, pero sobre todo ella. Y ya para terminar, en ese sentido, ¿cuáles son los siguientes pasos de la vida del documental? ¿Cuándo, no sé si tenéis prevista a lo mejor una posible fecha estimada de estreno, o simplemente vais a dejar que dure lo que tenga que durar esa travesía por festivales y ya luego a posteriori plantear ese estreno o ver un poco Eh, cómo va? Ya, no sé, no tengo mucha experiencia porque esta es mi primera película como director, aunque sí que he hecho otras cosas como director de foto, pero no sé, o sea, entiendo que igual la vida de festivales suele ser alrededor de un año, también depende cómo vaya. Ahora, bueno, pues nos están llamando, la verdad es que haber estrenado Mission Surreal está muy bien porque ya nos están llamando de otros festivales importantes y bueno, todavía no tenemos estreno en España, como te digo, entonces hay que ir viendo un poco sobre la marcha. Pero sí, normalmente pues suele ser como un año, yo creo, y a partir de ahí pues ya decirlo con la gente de ventas, porque tenemos la suerte de tener a Decker, de agente de ventas, y que ellos pues digan un poco en qué momento se pasa a salas y después en qué momento se pasa a plataformas y demás. Que para mí también fue un esfuerzo importante en la película, pues, en cuanto a lo que significa de esta necesidad de comunicación, pues romper, digamos que esta educación así un poco tradicional que hay en mi familia y que hay en los pueblos, bueno, en general como que no favorecen la comunicación, pero sobre todo yo creo que la educación del hombre es todavía más dura en ese sentido, como de, bueno, pues que el hombre no tiene que expresarse, que no puede llorar, no puede hablar de sus sentimientos, necesitas como crear una coraza para que no te afecten y demás. Y como mi abuelo y mi padre, por ejemplo, sí que, y curiosamente yo creo que no tiene nada que ver con o sea, mi padre yo creo que es un hombre sensible, pero como que creo que es como muy habitual en los hombres de esta edad, pues como cerrarse mucho y creo que también para mí, o sea, yo lo llevo, ¿sabes? Yo lo noto también, yo me veo afectado por esto. Entonces, bueno, ponerme a hablar con mi padre y tener como este tipo de conversaciones como más emocionales no sé, es algo que me costó mucho y creo que vale la pena, creo que es una manera y también a lo mejor una obligación que nuestra generación tiene, ahora que tenemos otras herramientas, pues como intentar eso, pues comunicarse más con la familia y hablar de las pequeñas cosas que siempre guardas ahí y creo que favorece y desde entonces como que siento un vínculo como todavía más cercano a mi padre y al resto de la familia y creo que esto es bueno en general, ¿sabes? La vida, pero más con la familia. Que eso se ve mucho en la secuencia, en la escena que tienes
con tu padre cuando está trabajando con la madera, que Mm, intentas ahí sacarle y cuesta y creo que es una escena que es muy chula porque habla de lo que tú dices, esa dificultad que tenéis para poder expresaros como te expresas, por ejemplo, con tu abuela o mm. con tu madre, pero al mismo tiempo esos silencios que hay en algunos momentos dicen mucho también. La mirada de tu padre es muy comunicativa, a pesar de que sea una persona parca en palabras. Sí, 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 los silencios a veces son lo que más hablan, está claro, ¿sabes? Son importantes, son parte de la comunicación. Y sí, en ese sentido también como muchos otros personas, gente de mi edad, hombres, me han reconocido pues que tienen este mismo tipo de relación con su padre y que nunca se atreverían a hablarlo y tal, y yo pues los animo y les digo, venga, pues adelante. Si necesitas una cámara, porque al final también es un elemento catalizador, pues hazlo, pero si no, de cualquier manera, porque al final, bueno, el tiempo pasa y si no, pues sí, antes de que, de que se pierda la oportunidad es necesario hacer estas cosas. Sobre todo porque quizás es la falta de costumbre, lo que tú dices, esa educación, el no tenéis que hablar, tenéis que guardar estas cosas, hay que tener una apariencia ruda, incluso en Mm. algún momento, hace que, aunque se quiera hablar, cuesta por esa falta de costumbre y por esos bloqueos mentales, que es lo que tú dices, que al final, con un catalizador o apretar un poquito, al final sale todo. Sí, 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 es una barrera invisible que nos creamos y bueno, más mi padre dentro de este ambiente de los marineros, que es un ambiente como muy duro, ¿no? De trabajo, de fuerza, de tal, de no, si te haces daño no pasa nada y bueno, claro, sí, esto se transmite también, pero creo que nosotros, bueno, por suerte podemos ir rompiendo un poco estas cosas, ¿no? Deconstruyendo también la masculinidad. Pues lo hecho, si quieres añadir alguna cosita más, por mí estaría todo perfecto. Creo que ha quedado una charla bastante entretenida, muy completita. Sí, 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 ha estado entretenido, ¿no? Muchas gracias a ti, Daniel, por la entrevista y la oportunidad también de hablar y poder comunicarme con respecto a la película y espero que llegue a la gente bueno, que se animen a ir a verla y al final es eso lo que importa. Con suerte volvemos a hablar para de cara ya al estreno comercial aquí Ah, en pues mira, España estaría bien, claro que sí, 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 sí. y hablamos de cómo la ha visto tu abuela. Eso, ahí tengo esta, va a ser importante este momento, va a ser importante. Pues muchísimas gracias, Pablo, un placer. Gracias a ti, venga, chao.